Bienvenidos a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. QU Copyright alegró a tenerlos a QU una vez muy. Espero que tu copyright listos para un vídeo explosivo, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar, un tema que involucra a dos de las estrellas brillantes de Turquía, Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul. Asu como lo oyen. Hoy vamos a desentrar más menos lo que nunca dijo Burak sobre Neslihan, esas palabras que quedaron en el aire, esas verdades a medias, esos rumores que circulan y que por fin, vamos a analizar a profundidad. Prepárense porque vamos a entrar en un terreno pantanoso, pero lleno de salseo como a ustedes les gusta. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y especulaciones, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Y du copyright geno su like, que eso nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad. Asu que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y du copyright geno su like. Bien, ahora vamos al grano. Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Dos talentos innegables que han conquistado corazones en todo el mundo. Pero también copyright dos figuras envueltas en una nube de misterio y rumores, especialmente en lo que respecta a su relación superíndice 3N fuera de la pantalla. Todos recordamos su trabajo juntos en la exitosísima serie, Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. La química entre ellos era palpable, la pasión superíndice 3N desbordaba la pantalla. Kemal y Nihan, una pareja que nos hizo suspirar, llorar y sufrir con cada capítulo. Pero, ¿esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real? ¿Hubo algo de la actuación superíndice 3N? Esta es la pregunta del millón superíndice 3N, y la que ha alimentado durante aún más menos los rumores y las especulaciones. Tanto Burak como Neslihan siempre han sido muy copyrighticos con su vida privada, lo que ha dado pie a que se creen todo tipo de teorías. Por un lado, tenemos a los fans que más menos han con que su amor traspase la pantalla y se convierta en realidad. Por otro lado, tenemos a quienes aseguran que la relación superíndice 3N entre ellos es puramente profesional, e incluso hay quienes afirman que no se llevan bien. Un verdadero culebro superíndice 3N. Pero QU Copyright es lo que nunca dijo Burak sobre Neslihan. QU Copyright se esconde detrás de esa sonrisa enigmática y esas declaraciones cuidadosamente medidas. Bueno, a QU es donde las cosas se ponen interesantes. Durante aún más menos se ha rumoreado que Burak no estaba del todo contento con la actitud de Neslihan en el set de grabación superíndice 3N. Algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N aseguran que hubo cierta tensión superíndice 3N entre ellos, debido a que Neslihan, supuestamente, llegaba tarde a las grabaciones y no siempre mostraba la mejor disposición superíndice 3N para trabajar. Esto al parecer molestaba a Burak, quien es conocido por su profesionalismo y su compromiso con el trabajo. Sin embargo, Burak nunca confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 estos rumores de manera directa. Siempre se limitó superíndice 3 a decir que tenía una buena relación superíndice 3N profesional con Neslihan y que respetaba su trabajo. Una respuesta diplomática sin duda, pero que dejaba abierta la puerta a la especulación superíndice 3N. Otra cosa que nunca dijo Burak, pero que se ha insinuado en varias ocasiones, es que no le gustaba la intensidad con la que Neslihan se involucraba en su personaje. Al parecer, Neslihan se metió tanto en el papel de Nihan que le costaba desconectar una vez que terminaban las grabaciones. Esto, según algunos allegados, afectaba su estado de con diéresis, nimo y la aqua de ese irritable. Y como es lu superíndice 3 jico, esto pudo generar fricciones con sus compau más menos eros de trabajo, incluyendo a Burak. Pero nuevamente Burak nunca confirmó superíndice 3 esto de manera explícita. Siempre se mostró superíndice 3 comprensivo con el trabajo de Neslihan y destacó superíndice 3 su talento como actriz. Pero si analizamos sus declaraciones con lupa, podemos percibir un cierto tono de cautela, como si estuviera midiendo cada palabra para no meter la pata. Y aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones. Porque al final, lo que nunca dijo Burak es tan importante como lo que dijo.
Sus silencios, sus medias verdades, sus respuestas ambiguas, todo esto alimenta la especulación superíndice 3N y nos invita a leer entre líneas. Muchos creen que Burak, por caballerosidad y profesionalismo, prefirió superíndice 3 no hablar mal de Neslihan en público, a pesar de que podría haber tenido motivos para hacerlo. Otros, en cambio, piensan que simplemente no quería alimentar los rumores de un posible romance, ya que ambos estaban comprometidos en ese momento. Recordemos que Burak estaba saliendo con Fariye Ebsen, con quien se casó superíndice 3 poco después copyright ese del final de Kara Sevda. Y Neslihan, por su parte, estaba casada con Kadir Doyulu. Por lo tanto, cualquier declaración superíndice 3N que pudiera interpretarse como un interu copyright ese romántico hacia Neslihan podría haber generado un escándalo mayúsculo y poner en peligro sus respectivas relaciones. Así que teniendo en cuenta todo esto podemos entender por qué copyright Burak optó superíndice 3 por el silencio y la discreción superíndice 3N. Al final, es un hombre inteligente y sabe que ciertas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Pero a pesar de todo, los rumores persistieron. Y aunque Burak nunca confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 nada de manera oficial, sus acciones y sus gestos a veces hablaban por sí solos. Por ejemplo, durante la promoción superíndice 3N de Kara Sevda, se le vio a mucho ese cercano a otros miembros del elenco que a Neslihan. Y en las entrevistas evitaba hablar demasiado de ella, como si quisiera mantener una distancia prudencial. Esto obviamente no pasó superíndice 3 desapercibido para los fans, quienes comenzaron a sospechar que algo raro estaba pasando entre ellos. Y a medida que pasaba el tiempo los rumores se hicieron fuertes y persistentes. Incluso se llegó superíndice 3 a decir que Fariye Ebsen, la esposa de Burak, estaba celosa de Neslihan y que le había prohibido a su marido trabajar con ella nuevamente. Un rumor que nunca fue confirmado, pero que circuló superíndice 3 con fuerza en los medios turcos. Y es que en el mundo del espectáculo los celos y las rivalidades son moneda corriente. Y cuando hay dos estrellas tan brillantes como Burak y Neslihan, es inevitable que surjan este tipo de rumores. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, copyright, es lo que nunca dijo Burak sobre Neslihan. Bueno, creo que podemos concluir que lo que nunca dijo Burak es que no le gustaba trabajar con ella, que le molestaba su actitud, que le incomodaba su intensidad y que prefiero mantener una distancia profesional. Todo esto son especulaciones, por supuesto, pero basadas en hechos y rumores que han circulado durante aún más menos os. Y aunque nunca tendremos la certeza absoluta de lo que realmente pasó superíndice 3, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido entre ellos. Al final, lo importante es que ambos son grandes profesionales y que nos regalaron una interpretación superíndice 3N inolvidable en Kara Sevda. Y aunque su relación superíndice 3N fuera de la pantalla haya sido tensa o complicada, eso no empau más menos a su talento ni su trabajo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de lo que nunca dijo Burak sobre Neslihan. Recuerden que esto es solo una interpretación superíndice 3N basada en rumores y especulaciones, y que la verdad real solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. No olviden dejarnos sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Burak y Neslihan se llevaban bien o que agua tensiu superíndice 3N entre ellos? Du copyright genos su opinión superíndice 3N. Y por último los invito a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Ahora bien, profundicemos un poco más en los entresijos de esta historia, porque hay muchísimos detalles que merecen ser explorados a fondo. Para empezar, es crucial entender el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 Kara Sevda. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a Burak y Neslihan a la fama internacional. La presión superíndice 3 en medio urtica, los horarios extenuantes y la intensidad emocional de sus personajes crearon un ambiente cargado de tensión superíndice 3N en el set. Imaginen por un momento estar expuestos a esa magnitud de atención superíndice 3N, donde cada palabra,
cada gesto, es analizado al milímetro. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, mientras se lidia con el true copyright S de una producción superíndice 3N exigente, puede ser abrumadora. Y en este escenario, las personalidades chocan, las diferencias se magnifican y los rumores florecen como malas hierbas. Si bien Burak siempre ha proyectado una imagen de profesionalismo y control, no podemos descartar la posibilidad de que internamente estuviera lidiando con frustraciones y desacuerdos. Despu copyright S de todo, es humano. Y aunque nunca lo expresara abiertamente, es posible que la supuesta impuntualidad de Neslihan y su dificultad para separarse de su personaje lo hayan afectado. Pero copyright hay de la perspectiva de Neslihan. Ella también copyright N estaba bajo una enorme presión superíndice 3N, interpretando a un personaje complejo y emocionalmente demandante. Es comprensible que le costara desconectar y que en ocasiones, su estado de con diéresis ánimo se viera afectado. Además hay que recordar que Neslihan es conocida por su intensidad y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Es una artista que se entrega por completo a sus personajes, lo que puede ser tanto una fortaleza como una debilidad. Ahora bien, la clave para entender este culebro superíndice 3N es analizar las relaciones personales de Burak y Neslihan en ese momento. Como ya mencionamos, Burak estaba a punto de casarse con Fariye Evcen, una actriz también copyright N muy popular en Turquía. Y Neslihan estaba casada con Kadir Doyulu, otro actor reconocido. Estas relaciones sentimentales aún más menos adhieron una capa extra de complejidad a la situación superíndice 3N. Cualquier rumor de romance entre Burak y Neslihan podría haber tenido consecuencias devastadoras para sus respectivas parejas. Por lo tanto, es lo superíndice 3Jico que ambos hayan sido extremadamente cautelosos a la hora de interactuar en público y de responder a las preguntas de la prensa. El silencio y la discreción superíndice 3N eran la mejor defensa contra el escándalo. Pero el silencio también copyright N puede ser interpretado como una confesión superíndice 3N. Y en el caso de Burak y Neslihan, sus silencios alimentaron a UNMUS las especulaciones. La falta de declaraciones contundentes negando los rumores, la distancia que mantenían en eventos públicos y la ausencia de interacciones amistosas en redes sociales fueron combustible para la maquinaria del chisme. Los fans de Karasevda se dividieron en dos bandos, los que son más menos aban con un romance real entre Kemal y Nihan, y los que defendían la profesionalidad de los actores y negaban cualquier tipo de tensión superíndice 3N o rivalidad. Ambos bandos encontraron argumentos para respaldar sus teorías, interpretando cada gesto, cada mirada y cada palabra con una lupa. Incluso la actitud de Fariye Evcen fue objeto de análisis. Algunos aseguraban que la esposa de Burak sentía celos de Neslihan, y que le había prohibido a su marido trabajar con ella nuevamente. Otros argumentaban que Fariye era una mujer segura de sí misma y que confiaba plenamente en su esposo. La realidad es que nadie excepto los involucrados sabe lo que realmente sucedió superíndice 3 de True, SDCU Maras. Pero la ausencia de pruebas no impidió superíndice 3 que los rumores se propagaran como la PU superíndice 3 Bora. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans se enfrentaban en acalorados debates, defendiendo a sus actores favoritos y atacando a sus detractores. La pasión superíndice 3N por Karasevda trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una obsesión superíndice 3N para muchos. Volviendo a la pregunta central de nuestro vídeo, copyright, ¿es lo que nunca dijo Burak sobre Neslihan? Creo que podemos afirmar que lo que nunca dijo Burak es la verdad completa y sin filtros. Nunca reveló superíndice 3 sus verdaderos sentimientos, sus frustraciones o sus desacuerdos. Optó superíndice 3 por una postura diplomática y profesional, protegiendo su imagen pública y evitando cualquier tipo de escándalo. Pero al hacerlo dejó superíndice 3 un vacuo que fue llenado por rumores, especulaciones e interpretaciones. Y es ese vacuo el que estamos tratando de desentrar más menos en este vídeo. No pretendemos tener la respuesta definitiva, pero queremos ofrecer una perspectiva muy profunda y matizada de lo que pudo haber sucedido entre Burak y Neslihan. Al final, lo importante es recordar que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Y que independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, nos regalaron una interpretación superíndice 3N memorable en Karasevda. Su química en pantalla es innegable, y eso es lo que realmente importa. Y para cerrar con broche de oro, vamos a analizar un último rumor que circuló superíndice 3 con fuerza en los medios turcos.
Se dijo que después copyright ese del final de Karasevda, Burak y Neslihan evitaron coincidir en eventos públicos y que no mantuvieron ningún tipo de contacto fuera del trabajo. Esto, obviamente, alimentó superíndice 3 a UNMUN S las especulaciones sobre su mala relación superíndice 3N. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿O es simplemente una coincidencia? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sabemos es que ambos actores han seguido adelante con sus carreras y han cosechado nuevos subcondiéresis copyright hitos. Burak se ha consolidado como uno de los actores MUS cotizados de Turquía, protagonizando numerosas series y películas. Y Neslihan ha continuado demostrando su talento en diferentes proyectos, recibiendo el reconocimiento de la crítica y del público. Quizás con el tiempo Burak y Neslihan decidan romper su silencio y contar su versión superíndice 3N de la historia. Quizás nunca lo hagan. Pero lo que es seguro es que su relación superíndice 3N siempre será objeto de curiosidad y especulación superíndice 3N. Porque al final los culebrones turcos no solo se viven en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Y con esto, mi gente bella, llegamos al final de este extenso y jugoso vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y especulaciones, y que la verdad real solo la conocen Burak y Neslihan. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, darnos su like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún chisme del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Hasta la superíndice 3º.